Si estás consumiendo ésteres etílicos de omega 3 y eres un paciente que vives con enfermedades cardiovasculares establecidas o factor de riesgo cardiovascular, es importante que sepa que se ha evaluado una reacción adversa que es la fibrilación auricular en pacientes que están consumiendo estos productos y que están ingiriendo alta dosis de lo mismo y sobre todo que viven con estas enfermedades. En noviembre del 2023, la Autoridad Europea de Medicamentos, de conjunto con la Autoridad Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, emitieron un informe de seguridad en el cual comunicaban a los titulares de registros sanitarios de productos que tuvieran omega 3 en forma de ésteres etílicos que se estaba experimentando una reacción adversa, que era la fibrilación auricular, una reacción adversa que estaba ocurriendo muy frecuente, sobre todo en pacientes que vivían con enfermedades cardiovasculares y factor de riesgo cardiovascular y que estaban consumiendo altas dosis de estos ésteres etílicos de omega 3. En ese informe de seguridad, las agencias lo que recomiendan es que primero se notifique a los consumidores dentro de las reacciones adversas frecuentes que se puede experimentar un ritmo cardíaco irregular y también que en el caso de experimentarlo se debe suspender el tratamiento de forma automática, es decir, no reducir la dosis, sino suspender el tratamiento de forma automática. Cuando se comunica este informe de seguridad y empieza a circular por otras agencias reguladoras, incluso por el gremio médico y algunos investigadores, se van desatando algunas otras inquietudes. Una de ellas era si esta reacción adversa solo se experimentaba en ésteres etílicos de omega 3, porque debemos recordar que el omega 3 lo podemos encontrar de 4 fuentes en 5 formas y que en el caso del aceite de pescado, los ésteres etílicos es una de las formas más frecuentes, más comercializadas, sobre todo porque es económica y recuerden que también es una forma sintética, pero que a su vez nos ofrece altas concentraciones de estos ácidos grasos. Otra de las inquietudes que también se tuvo es si solo se experimentaban estas reacciones adversas en las personas que vivían con enfermedades cardiovasculares y factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque los que participaron en este estudio, que fueron varios y alrededor de 80.000 personas, es decir, un grupo bastante amplio, lo estaban consumiendo porque estaban viviendo con altos niveles de triglicéridos y como parte del protocolo de tratamiento estaba incluido el consumo de estos omega 3 en grandes dosis. Entonces, la inquietud aquí fue si solo ocurre en estos casos muy específicos que ya están con un factor de riesgo o una enfermedad cardiovascular, o si se pudiera dar en personas que consumen el omega 3, porque debemos recordar que el omega 3 es uno de los suplementos nutricionales que se consume muchísimo. Otra inquietud que también estuvo era si ocurría con todas las concentraciones de omega 3, porque recuerden que los omega 3 se pueden presentar con un 30%, productos concentrados que tienen entre un 40 y un 60 y productos muy concentrados que tienen más del 60%. Y bueno, otra inquietud es que también existen varias dosis en la comercialización. Se sabe que el valor diario recomendado es 250 miligramos al día, pero la mayoría de las veces las propias asociaciones te recomiendan consumir 1 gramo al día, incluso las agencias reguladoras recomiendan como suplemento nutricional que la ingesta sea no superior a 2 gramos y máximo 3 gramos al día, pero si me han seguido en otros programas, si no lo hacen los invito a que lo hagan porque vamos a estar hablando de todos estos temas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tiene establecido como suplemento nutricional una ingesta máxima tolerable de 5 gramos al día. Y para tratar altos niveles de triglicéridos hay una recomendación por las diferentes asociaciones, incluso agencias reguladoras, de consumir de 2 a 4 gramos al día. Cuando se hizo esta revisión sistémica y se analizaron todos los aspectos, lo primero es que los estudios se habían hecho en ésteres etílicos. Ahora, ¿por qué en ésteres etílicos? ¿Y son los únicos que experimentan este problema? Bueno, se hicieron con ésteres etílicos porque los productos que participaron en estos ensayos clínicos aleatorizados
eran 4 productos que en la Unión Europea estaban registrados como medicamentos, que estaban en forma de ésteres etílicos, que estaban por cápsula. El producto era muy concentrado, es decir, tenía concentraciones por encima del 60%. De los 4 productos, si mal no recuerdo, 3 estaban sobre el 90% y uno era el que estaba sobre el 60%, es decir, eran productos muy concentrados. Y bueno, eran productos que estaban en forma de ésteres etílicos. Lo otro es que eran productos que, como estaban como medicamento, se utilizaban para el tratamiento de altos niveles de triglicéridos y por tanto ya tenían establecido que debían consumirse estos productos de 1 a 2 veces al día con concentraciones que iban de 2 a 4 gramos al día. Cuando se realizan estos estudios, bueno, se evidencia que los pacientes que vivían con enfermedades cardiovasculares y factor de riesgo cardiovascular, que eran los pacientes a los que se les estaba administrando estos productos, estaban experimentando fibrilación auricular con mucha frecuencia. Y aquí la primera preocupación, la reacción adversa ocurría con mucha frecuencia, alrededor de 3.9%, y bueno, se recomendaba suspender el tratamiento porque es una reacción adversa bastante preocupante. Y aquí creo que es importante aclarar algo. Las omega 3 están reconocidas que generan problemas de reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales, eructos, náuseas, vómitos, repetir ese sabor a pescado. Pero nunca se había solicitado suspender el tratamiento. En este caso, que es una reacción adversa frecuente, igual que las anteriores, se solicita suspender el tratamiento, sobre todo por la gravedad de la reacción adversa. No es reducir dosis, sino suspender el tratamiento. Pero se evidenció que esta reacción de fibrilación auricular ocurría sobre todo cuando las ingestas eran superiores a 3 gramos al día y más próximas a 4 gramos al día. No significa que no se pudieran experimentar en personas que estaban consumiendo 2 gramos al día, pero era menos frecuente. Incluso después vamos a hablar qué ha pasado con las otras dosis. Bueno, ya hasta aquí hemos analizado que sí. ¿Por qué eran los ésteres etílicos? ¿Por qué altas concentraciones por cápsula? ¿Y por qué altas concentraciones o ingestas del producto? Porque se buscaba tratar a estos pacientes porque viven con altos niveles de triglicéridos. Entonces, si vamos a responder parte de las preguntas que nos hacíamos los consumidores y algunos investigadores, bueno, no podemos decir que la reacción adversa es exclusiva de ésteres etílicos. Se experimentó con ésteres etílicos porque eran los productos que en la Unión Europea estaban registrados como medicamentos y fueron los que participaron en el estudio. Pero ensayos posteriores que se han ido realizando por otros investigadores, se ha podido determinar qué ocurre con otros ácidos grasos, incluso qué ocurre con dosis más bajas y que se puede relacionar exactamente con los ácidos grasos EPA y DHA, porque incluso después le voy a leer un resumen que nos hizo la Agencia Británica de Medicamentos y nos comenta qué ha ocurrido con otros productos. Entonces, se experimentó con los ésteres etílicos, pero pueden manifestarse con otras formas. Habría que ver si en algún estudio después nos evidencian también si ocurre con otras fuentes. Es más propensa a ocurrir cuando las dosis son muy altas, por encima de 3 gramos al día, sobre todo en 4 gramos al día, pero se han hecho ya estudios utilizando 2 gramos, incluso 1 gramo, que es lo que más se sugiere, y se ha experimentado esta misma fibrilación auricular, lo que con un menor por ciento, al 1% generalmente los estudios están dando que la fibrilación auricular es alrededor del 1.5%, respecto a 3.9% que ocurre cuando lo estamos consumiendo con 4 gramos al día. Por tanto, se sugiere siempre como suplemento nutricional 1 gramo al día, pero las personas que puedan vivir con un factor de riesgo o una enfermedad cardiovascular, así estén tomando concentraciones más bajas, bueno, deben tener mucha precaución cuando vayan a incluir dentro de sus protocolos los omega 3. La otra preocupación que tenían, bueno, era si ocurría en todas las concentraciones, porque recuerden que las concentraciones son 30%, entre el 40 y el 60 y más del 60. Pero hasta ahora esto quedó más en la duda porque los que se estudiaron eran productos muy concentrados porque eran los que estaban como medicamentos. Pero no se han hecho estudios en productos que se usen de forma convencional como suplementos nutricionales. Y bueno, ocurren en estas
altas ingestas, porque sobre todo la ingesta por encima de 2 gramos se usa cuando existen ya estados de salud que lo requieran. Y recuerden que les he dicho en muchos de mis programas que siempre cuando vamos a ingerir por encima de 2 gramos al día debe ser bajo la supervisión de un profesional de la salud. Muchos profesionales de la salud, cuando analicen tus niveles de triglicéridos, pueden empezar con 2 gramos al día y ir elevando la dosis. Tendría que ser ya un protocolo muy bien establecido que decidieran de empezar por 4 gramos al día. No puedo decirle en ese caso las decisiones que tomaría un profesional, pero casi siempre se empieza con la dosis más baja y se va subiendo paulatinamente. Pero bueno, los casos más críticos se vieron cuando se consumía sobre los 4 gramos al día. Entonces, aquí hemos analizado todas las inquietudes que van quedando. Pero me atrevería a decir que hay otra inquietud importante y es, bueno, desde el 2012 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tiene establecida como ingesta máxima tolerable 5 gramos al día. Hasta hoy no ha emitido un informe donde reduzca este nivel máximo autorizado. Yo antes de hacer el programa hice búsquedas, pero todavía no se ha comunicado ninguna modificación. Las razones pueden ser muchas. Una, pues bueno, estos estudios se hicieron en personas que vivían con enfermedades cardiovasculares y factor de riesgo cardiovascular, que de antemano se sabe que están utilizando altas dosis, que son dosis que siempre son bajo la supervisión de un profesional de la salud y que no es frecuente que las personas, bueno, lo usen así de forma común. Habría que esperar la respuesta que ellos den. Enseguida que esté la comunicación, yo se las voy a hacer llegar a ustedes para poder discutirla. Y bueno, creo que las otras inquietudes que nos van quedando es qué pasará en esas personas que no viven con un factor de riesgo cardiovascular y usen dosis más próximas a 2, porque bueno, sí, se han hecho algunos estudios con dosis de 1 gramo, 2 gramos, con 1 gramo la fibrilación auricular se experimenta menos, pero sobre todo siempre son personas que buscan estas dosis un poco más altas porque ya viven con factor de riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares. Habría que empezar a analizar cuando se use con pacientes que puedan estar sanos y que lo consumen como parte de su día a día para potenciar sus ingestas o bueno, para otros estados de salud, porque recuerden que el consumo de omega 3 pues, tiene muchos beneficios y se puede utilizar para otros fines como bueno, la visión, la función cerebral. En este caso están más concentrados en los altos niveles de triglicéridos que tienen que ver más con la función cardíaca. Otra cosa importante, bueno, la reacción adversa existe y no es importante que no podemos consumir el producto una vez que lo experimentamos. No importa la dosis que tú estés consumiendo, si la experimentas debes suspender el tratamiento y esto es algo que sí es importante aclarar a los consumidores, sobre todo para aumentar las precauciones. Ahora, como le comentaba al inicio, la Autoridad Británica de Medicamentos emitió un comunicado donde dijo que sí era cierto que la incidencia de fibrilación auricular consumiendo estos fármacos, según los datos disponibles, alrededor de 3.9, es decir, aceptaban la evidencia de estos estudios sistémicos, todos estos ensayos que se habían realizado. Recuerden, y vuelvo a repetir, se hicieron con medicamentos. Comunicó también que esta fibrilación auricular ya se había experimentado con una frecuencia de 5.8% cuando se consumía un profármaco de EPA que circula tanto en la Unión Europea como por la FDA en Latinoamérica. Por acá le voy a dejar el nombre. Por tanto, esto fue creo que la información que más pudo ayudar a entender que no solo estaba ocurriendo con los ésteres etílicos, sino en sentido general tenía una estrecha relación con el consumo de EPA y DHA. Creo que nos tocaría aquí otro análisis después, evaluar si solo ocurre con la combinación o si cuando yo consumo el DHA de forma independiente, que ocurre con bastante frecuencia, no se experimenta esta reacción adversa. Casi seguro que no, porque normalmente cuando consumimos el DHA buscamos beneficios relacionados más bien con la función cerebral y con la visión, y generalmente no son pacientes que pudieran estar en este grupo de las enfermedades cardiovasculares. Puede ser que sí, puede ser que no. Y bueno, a modo de conclusión, ellos dan una información que se las voy a leer. Dice, dado que no disponemos de revisiones ni ensayos clínicos aleatorizados que hayan evaluado el consumo de omega 3 procedente de la dieta o de suplementos dietéticos
porque recuerden que aquí les había comunicado que los estudios se hicieron con medicamentos que estaban registrados en la Unión Europea. No se puede dar ningún consejo sobre el riesgo en individuos sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares o factor de riesgo que consumen suplementos dietéticos de omega 3. Y quise leerle este párrafo porque me pareció un excelente resumen. Sí, la reacción adversa se evidencia, la fibrilación auricular es frecuente en personas que están consumiendo omega 3 en altas concentraciones, es decir, recuerden que es una reacción adversa dosis dependiente, es decir, aquellas personas que están consumiendo de 2 a 4 gramos al día, con mayor probabilidad los que están consumiendo 4 gramos al día o próximo a 4 gramos al día, es una reacción adversa que si se experimenta debemos suspender el tratamiento de forma automática, pero se ha estudiado hasta la fecha solo este grupo de inclusión. Ahora nos tocaría ampliar el grupo a personas que no vivan con enfermedades cardiovasculares, que estuvieran consumiendo dosis más bajas o que consuman el producto por otras razones. Entonces, creo que es la razón por la que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria todavía no ha comunicado o no ha emitido una resolución modificando esta ingesta máxima tolerable que tiene autorizada desde el 2012. Pero me parece muy bien este informe de seguridad por parte de la Autoridad Europea de Medicamentos, porque advertir a los consumidores de un posible riesgo siempre es importante evaluarlo. Y creo que a modo de conclusión aquí, esto nos sirve también como una evidencia más de que los suplementos nutricionales deben consumirse con mucho control, no se debe llegar al abuso, porque que puedan ser necesarios, incluso en algunos casos casi indispensables, no significa que no se corran riesgo. Y conocíamos algunas reacciones adversas muy estudiadas del omega 3. Esta es una reacción adversa bastante frecuente, bastante novedosa diríamos, porque los estudios empezaron a publicarse del 2020 para acá y omega 3 se consume hace mucho tiempo. Pero bueno, sí es importante el resumen que hace la Agencia de Medicamentos Británica, que habría que esperar en el análisis qué pasa con personas que lo están consumiendo como suplemento nutricional. Les deseo un lindo día, espero que el programa le haya servido para aprender un poco más sobre suplementos y sobre todo sobre la omega 3. Ayúdenme con un like, suscríbase porque seguiremos hablando de estos temas.